Buenos días. Dentro de los trastornos hídricos y hemodinámicos, yo le voy a hablar en esta clase de dos de ellos, que son edema y shock. El correcto funcionamiento de las células y los tejidos depende de la integridad del sistema vascular para acceder a los nutrientes y al oxígeno y de la homeostasis normal de los líquidos. Cuando se pierde esta integridad vascular o el intercambio de líquido en los distintos compartimentos se altera, se pueden producir distintos tipos de alteraciones como la presencia de edema, shock, que son los temas de esta clase, puede aparecer hemorragia, hiperemia y congestión, trombosis, embolia e infarto. Entonces vamos a ver primeramente el concepto de edema. El edema se define como el aumento clínicamente aparente del volumen de líquido en el espacio intersticial. El agua corporal total representa el 60% del peso corporal y está distribuido en compartimientos que son el intracelular, que representa las 2/3 partes de la cantidad total de agua, y el resto está en el extracelular, dentro del cual tenemos el compartimiento intersticial y el intravascular. Estos líquidos están en un constante intercambio. Por ejemplo, si hay un déficit en la cantidad de plasma por pérdida por vómitos o diarrea, el líquido intersticial va a pasar al intravascular y del intracelular va a pasar al intersticial y de allí al intravascular como una forma de compensar estas pérdidas de líquido. En condiciones fisiológicas, en el extremo arterial hay un predominio de la presión hidrostática que hace que salga líquido desde el intravascular hacia el intersticio, llevando los nutrientes y el oxígeno necesarios para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Una vez que se cumple esa función, hay un reingreso de los líquidos desde el intersticio hacia el intravascular. Todo este movimiento de líquidos se rige por lo que se denomina la ecuación de Franz-Starling. En el extremo arterial, la presión hidrostática supera a la presión oncótica, creando un gradiente de presión de 10 milímetros de mercurio, lo que va a favorecer la salida de líquido del intravascular hacia el intersticio. Y en el extremo venoso, predomina la presión oncótica por sobre la presión hidrostática, lo que va a favorecer el reingreso de los líquidos hacia el intravascular. La presión oncótica está ejercida fundamentalmente por las proteínas. Estas proteínas habitualmente no pueden pasar al intersticio, salvo algunas, como la albúmina, que es una proteína de bajo peso molecular que puede pasar a través de estos poros. Va a pasar al intersticio y reingresa a la circulación a través de los capilares linfáticos. Entonces, cuando se genera un aumento de la presión hidrostática, cuando hay algún factor que aumente la presión hidrostática, cuando se produce una disminución de la presión oncótica, cuando la permeabilidad vascular de la pared de los vasos sanguíneos aumenta, o cuando hay alguna alteración a nivel de los capilares linfáticos para que reingrese la albúmina a la circulación general, se van a producir las condiciones que pueden producir los edemas. Tenemos entonces que los mecanismos que pueden generar edema son el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica de las proteínas, el aumento de la permeabilidad capilar o la obstrucción del flujo linfático. Como ejemplos de edema producido por aumento de la presión hidrostática, le voy a mostrar dos. Uno producido por aumento de la presión hidrostática a nivel arterial. Esto se genera, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando el ventrículo izquierdo es insuficiente, la presión dentro del ventrículo aumenta. Esto va a aumentar la presión a nivel de la aurícula izquierda, aumenta la presión a nivel de las venas pulmonares,
produciendo un aumento a nivel del capilar pulmonar. Se va a producir entonces la salida de líquido desde el intravascular hacia el intersticio del pulmón y finalmente al alvéolo del pulmón. Esto provoca un cuadro de insuficiencia cardíaca extrema que se conoce como edema agudo de pulmón. Y como ejemplo de aumento de la presión hidrostática a nivel venoso, tenemos esto que es una trombosis venosa, hay una obstrucción por un trombo dentro de una vena, distalmente a esa obstrucción va a aumentar la presión hidrostática, lo que va a generar edema. Y esto que es una insuficiencia venosa crónica. Las valvas de las válvulas venosas son insuficientes y en el momento que se tienen que cerrar permanecen abiertas, lo que provoca un aumento de la presión hidrostática a nivel distal venoso, produciendo la presencia de este tipo de edema. La disminución de la presión oncótica se puede producir por aumento de las pérdidas de las proteínas plasmáticas o por disminución de la producción de estas proteínas plasmáticas. Como ejemplo de las pérdidas tenemos las nefropatías y las quemaduras extensas, y como ejemplo de disminución de la producción de proteínas tenemos las hepatopatías en la inanición y en la desnutrición. Las pérdidas renales, entre otras patologías, se puede producir en lo que se denomina el síndrome nefrótico. Hay una lesión a nivel de glomérulo que se produce por un mecanismo inmune que genera fenestraciones que facilitan la pérdida de proteínas a través de la orina, generando justamente estos cuadros de edema por disminución de la presión oncótica. Como ejemplo de disminución de la producción de proteínas tenemos la que se produce a nivel hepático en el caso de la cirrosis hepática. Eso va a producir fundamentalmente este tipo de edema, que es un edema a nivel de la cavidad peritoneal que se denomina ascitis. Y la falta de ingesta de proteínas, fundamentalmente de las proteínas en los cuadros de inanición, provoca lo que se denomina el edema de hambre. Estos son edemas que se generan por aumento de la permeabilidad capilar. Esto es una celulitis del párpado. Ven la presencia de edema con eritema como componente de la tetra de Celso. Y esto es la presencia de un cuerpo extraño, un piercing, que genera justamente la presencia de edema. Estos son ejemplos de edema por obstrucción linfática. Este es característico de los pacientes que presentan cáncer de mama, a los cuales se les realiza vaciamiento axilar como una forma de tratar la patología oncológica y le genera este tipo de edema por la ausencia de los linfáticos. Y hay algunos otros como la filariasis, que es una parasitosis que obstruye los vasos linfáticos y genera este tipo de edema. Los edemas se pueden clasificar de acuerdo a su distribución en localizados y generalizados. Dentro de los localizados tenemos el edema inflamatorio y el edema alérgico. Y dentro de los generalizados tenemos el renal, el cardíaco y el hepático. Cuando un edema tiene distribución generalizada, o sea, está en el celular subcutáneo y en cavidades como en la pleura, dentro del abdomen, en el peritoneo, todo esto se denomina anasarca. Cuando están a nivel de la cavidad pleural, se denomina hidrotórax. Cuando están a nivel del saco pericárdico, se los denomina hidropericárdico o derrame pericárdico. Y cuando está dentro del peritoneo, se lo denomina ascitis. Veremos ahora la semiología de los edemas. Hacemos primero el interrogatorio y vamos a ver qué datos del interrogatorio nos dan algún tipo de información para determinar la causa o el mecanismo que provoca estos edemas. Habitualmente, los de aparición brusca y fugaz suelen ser típicos característicos de los edemas alérgicos. El del síndrome nefrótico habitualmente se localiza en la cara y predomina por las mañanas al levantarse y va disminuyendo durante el transcurso del día. El de causa hepática se instala lentamente y se caracteriza
por la presencia de ascitis. El de la insuficiencia cardíaca congestiva se acentúa durante el día y desaparece por la noche con el reposo. A través de la inspección podemos determinar el borramiento de los relieves óseos o la persistencia de la marca de la ropa que evidencia la retención líquida, como puede ser el calzado, la media. La piel habitualmente se ve fina y brillante y el color va a depender del mecanismo de producción. Va a ser rojizo en el inflamatorio, va a ser pálido en el nefrótico y va a ser cianótico en el de causa cardíaca. Por medio de la palpación, lo que vamos a poner en evidencia es lo que se denomina el signo de Godet o de la fovea. Consiste en realizar una compresión digital, un dedo comprime sobre todo sobre una superficie dura ósea durante unos segundos y al retirarlo va a quedar este signo que se denomina signo de Godet o de la fovea, que se produce justamente por la compresión digital que comprime y distribuye los líquidos. La consistencia puede ser blando en el nefrótico y en otras hipoalbuminemias. En las trombosis venosas profundas habitualmente son mixtos, linfático y venoso, son un poco más duros que los anteriores y los más duros son los de origen linfático. La temperatura habitualmente está disminuida, salvo en los que cursan con vasodilatación como en el inflamatorio. Y la sensibilidad en general son indoloros, solamente van a ser dolorosos en los inflamatorios y en el alérgico habitualmente va acompañado de prurito. Como implicancias para el odontólogo, la presencia de edema lo debe alertar sobre la posible existencia de una enfermedad de orden general, como puede ser una enfermedad renal, hepática o cardíaca, o bien puede formar parte de un proceso inflamatorio como componente de la tetra de Celso. Continuando con estos trastornos hídricos y hemodinámicos, vamos a ver ahora el tema shock. Como concepto, vamos a decir que el shock es un estado hemodinámico agudo que tiene alteración de la perfusión tisular con tendencia a la agravación progresiva. Se define como un estado de hipoperfusión generalizada causado por disminución del gasto cardíaco o del volumen sanguíneo circulatorio efectivo. Va a presentar hipotensión arterial, hipoperfusión e hipoxia. La eficiencia del aparato cardiovascular va a depender del corazón como bomba cardíaca, del volumen de sangre, de la volemia y del tono vascular. El tono vascular se puede ver afectado cuando hay una relación continente-contenido que está distorsionada. Por ejemplo, si hay liberación de sustancias vasodilatadoras, aunque el contenido vascular permanezca constante, este aumento del continente va a generar justamente un tono vascular que es inadecuado. Este esquema de la microcirculación es importante conocerlo porque este va a ser el ámbito donde se desarrollan los cambios fisiopatológicos más importantes del shock. Tenemos una arteriola que tiene como rama colateral esta metaarteriola que da un conducto preferencial, o sea que es por donde fundamentalmente va a circular la sangre y va a distribuir el contenido de la sangre en toda esta red capilar donde están las células para que les llegue el oxígeno y los nutrientes. Hay un esfínter a este nivel que es el esfínter precapilar y hay esfínteres que son postcapilares. Esto es una anastomosis arteriovenosa. Esto shuntea la circulación capilar. O sea que si la sangre pasa por estas anastomosis arteriovenosa, no va a llegar nutrientes a la célula. Y termina todo esto a nivel de una vénula. Vamos a ver ahora la fase o estadio del shock.
Cuando tenemos el capilar normal, que es el que describimos recién, tenemos la arteriola abierta, las anastomosis arteriovenosas están cerradas, algunos capilares están cerrados y otros están abiertos, y todo esto depende de los requerimientos metabólicos que tengan los tejidos. Ahora vamos a ver qué ocurre en el caso de que exista una injuria. Por ejemplo, hay una lesión vascular, una arteria que se rompió, el paciente pierde 1,5 litros de sangre y tiene una respuesta primero de activación del simpático. La activación del simpático lo que va a producir es que la arteriola tenga vasoespasmo y se cierre. Las anastomosis arteriovenosas se abren y se cierran los capilares. Todo esto es un mecanismo que lo que trata es de mantener la hemodinamia, que haya una circulación adecuada, pero a expensas de que haya una deprivación de la circulación de sangre a nivel de los capilares. Esto es una fase de shock reversible o compensado. Quiere decir que si es una arteria rota, cerramos el defecto arterial y reponemos el líquido, todo esto se va a revertir. Si sigue el proceso, lo que va a haber es una fase de shock reversible o de sufrimiento celular. En este caso, la arteriola permanece cerrada, sigue cerrada, las anastomosis arteriovenosas están abiertos, shuntean la circulación capilar, los capilares siguen cerrados, no hay circulación, por lo tanto no llega oxígeno y nutrientes a las células, y acá ya empieza una fase de sufrimiento celular. El metabolismo habitual aeróbico se va a transformar en anaeróbico. Si continúa el proceso, va a generar una fase que se llama de shock descompensado. La arteriola persiste cerrada, las anastomosis arteriovenosas están abiertas, y acá, por efecto de la acidosis y la presencia de distintos catabolitos, se abre sobre todo el esfínter precapilar. Se inundan los capilares de sangre, sale líquido hacia el intersticio, disminuye por lo tanto la cantidad de líquido en el intravascular, y eso genera una coagulación a nivel de los capilares que se llama coagulación intravascular diseminada. O sea, hay coagulación, consumo de factores de coagulación a nivel del capilar, y a nivel sistémico van a tener trastornos hemorragíparos justamente porque todos estos factores de coagulación precipitaron a nivel del capilar. Y acá ya se inicia la muerte celular. Cuando esta fase continúa, tenemos la fase ya de shock irreversible, las arteriolas siguen cerradas, las anastomosis arteriovenosas están abiertos el conducto preferencial y los capilares, pero ya las células están muertas. Se lisan los coágulos, o sea, se reinstala la circulación, pero a expensas de la muerte celular. Se mueren las células, se muere la persona que padece este tipo de cuadro. La clasificación del shock va a depender del mecanismo de producción que se pone en juego. Tenemos el hipovolémico, que se produce cuando hay una pérdida de la volemia superior al 30%, en este caso, por ejemplo, la ruptura de una varice esofágica, aquí hay una ruptura arterial. El cardiogénico, que se produce cuando hay una pérdida brusca de un 40% o más de la pared del ventrículo izquierdo. Esto se genera, por ejemplo, en algunos casos de infarto agudo de miocardio. El vasogénico se produce por liberación de mediadores que tienen efecto vasodilatador, como los que ocurre en los mecanismos de anafilaxia. Y el séptico, que es un mecanismo mixto, tiene por presencia de endo o exotoxinas que tienen efecto vasodilatador, más la liberación de sustancias que son depresoras de la actividad miocárdica, más el componente hipovolémico que suelen tener, le dan justamente esta característica de ser mixtos.
El cuadro clínico está compuesto básicamente por signos y síntomas. Dentro de los signos tenemos taquicardia, hay una activación del simpático, eso genera la taquicardia. A pesar de que esto intenta compensar la hemodinamia, no es suficiente y se produce hipotensión arterial. La piel va a estar fría, húmeda y pálida, las mucosas están secas, hay presencia de oliguria, acidosis metabólica por el metabolismo anaeróbico que se pone en juego, aumenta la frecuencia respiratoria, tiene taquipnea como una forma de aumentar el pH de la acidosis metabólica y alteración de la conciencia, puede llegar incluso al coma. Y como síntoma fundamental, lo que tiene es la sed. Vamos a ver ahora en particular el cuadro de shock anafiláctico. Este es importante porque podemos utilizar una droga como puede ser un anestésico y generarlo o prescribir un antibiótico, un antiinflamatorio y llevar a producir este tipo de cuadro. El shock anafiláctico es un shock que se denomina por hipersensibilidad con patrón hemodinámico vasogénico e hipovolémico. Fundamentalmente es vasogénico. Se trata básicamente de una reacción alérgica sistémica severa que potencialmente es fatal, que aparece inmediatamente después de la exposición a un agente alergénico desencadenante. Para que se produzca el mecanismo de la anafilaxia, en primer lugar tiene que haber una etapa que es de sensibilización. Esto quiere decir que ingresa un antígeno o alergeno al organismo. Este básicamente es reconocido por células plasmáticas. Esas células plasmáticas van a producir un anticuerpo que es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se enlaza, se une a mastocitos y basófilos y estos mastocitos o basófilos quedan sensibilizados o cebados contra este antígeno o alergeno. Dentro de estas células vamos a encontrar la histamina y otros mediadores de la anafilaxia. Cuando el antígeno o alergeno reingresa al organismo en una reexposición, se une a la inmunoglobulina E, que dijimos estaba unida a los mastocitos y basófilos, y eso va a provocar una degranulación de los mediadores de la anafilaxia. Se libera histamina y otros mediadores que son los que van a producir el cuadro clínico del shock. Aparte de la liberación de histamina y producto de la destrucción de la membrana fosfolipídica de los mastocitos y de los basófilos, se produce la liberación de mediadores lipídicos como el factor activador de las plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos, que tienen efecto de aumentar la permeabilidad vascular, producir broncoconstricción e hipermotilidad intestinal. Se liberan citoquinas como el factor de necrosis tumoral que provoca inflamación y liberación de enzimas como la triptasa que provoca lesión tisular. Dentro de los alergenos tenemos desde alimentos, como por ejemplo el caso de la leche, huevo, el trigo, la soja, el maní, las nueces, pescados, mariscos, distintos tipos de drogas, que esto es lo que nos importa sobre todo a quienes estamos en los ambientes de salud, los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroides y algún tipo de vacuna como puede ser la antitetánica, picaduras de insectos como la de las avispas, abejas y las hormigas de fuego, la utilización de látex, el ejercicio y hay algunas que son de tipo idiopática. El cuadro clínico habitualmente comienza con lesiones cutáneas como por ejemplo prurito palmar, eritema, reacciones de tipo urticariana, maculopápulas como estas o angioedema como es el de este paciente. Respiratorias como ronquera, rinorrea, o sea, secreción nasal, sensación de bulto en la garganta,
taquipnea, broncoespasmo, hasta que llegan a producir apnea, o sea, cese de la respiración. Y cardiovasculares como taquicardia, hipotensión arterial severa. A veces esto es la única manifestación del mecanismo de la anafilaxia, arritmias, hasta llegar en algunos casos a producir paro cardiorrespiratorio. A nivel gastrointestinal pueden presentar náuseas, vómitos, dolores abdominales cólicos y como manifestaciones neurológicas pueden presentar convulsiones. El diagnóstico es eminentemente clínico. Tenemos el antecedente de exposición a un alergeno, hipotensión arterial severa como único signo, o asociadas a síntomas respiratorios más las manifestaciones en la piel, lo cual facilita el reconocimiento de este cuadro. Para evitar este tipo de accidentes es fundamental el conocer el antecedente de alergia a distintos medicamentos, hacer que el paciente lleve información de la sensibilidad y preferir la medicación oral a la parenteral por cuanto da un poco más de tiempo para poder actuar en el caso de que se presente. El tema que vamos a ver a continuación es paro cardiorrespiratorio y reanimación cardiopulmonar. Este es un tema muy importante porque el reconocimiento de una persona que curse un paro cardiorrespiratorio y el realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar, esto lleva a que podamos salvar vidas. Otro aspecto importante de este tema es que se trata de una situación de emergencia. Tiene una alta prevalencia y además tiene un alto índice de fracaso en el tratamiento. Una situación de emergencia hace referencia a que se trata de una situación crítica que requiere de una intervención inmediata por peligro de vida. En el caso del paro cardiorrespiratorio, disponemos de un tiempo no mayor a 4 minutos para evitar que esa persona quede con secuelas irreversibles. Lo de alta prevalencia hace referencia a que la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la enfermedad coronaria y por lo menos en el mundo occidental esta es la causa número 1 de muertes. De todos los enfermos coronarios hay un 25% que debutan como primer manifestación de la misma con un paro cardiorrespiratorio, hacen una muerte súbita cardíaca. Y lo de fracaso al tratamiento hace referencia a que, pese a todos los intentos que se hacen de adiestrar al personal de salud, a las personas que trabajan en situaciones de catástrofe, bomberos, policías, a convivientes de personas que pueden sufrir este tipo de cuadros, pese a eso no más de un 40% de las reanimaciones son exitosas. De estos pacientes que sobrevivieron en la primera instancia, no más de un 20% son dados de alta, habitualmente producto de la enfermedad de base que provocó el paro o de las secuelas, sobre todo las neurológicas, que les produjo el paro cardiorrespiratorio, no más de un 20% van a salir de alta. Y solamente un 4 a un 7% va a volver a su estilo de vida anterior. Vale decir que las complicaciones que quedan en muchos de estos pacientes son muy importantes. Como concepto, el paro cardiorrespiratorio es el cese de la actividad cardíaca, hay una pérdida súbita e inesperada de la actividad funcional cardiocirculatoria y respiratoria, se da en ausencia de una enfermedad irreversible y expresa una muerte clínica, no biológica. Muerte biológica es ya cuando la persona tiene daño cerebral y esto es irreversible. En este caso, en la muerte clínica, el cuadro es pasible de ser revertido. Para entender cuáles son las consecuencias de un paro cardiorrespiratorio,
vamos a ver a continuación cuáles son las funciones básicas del aparato cardiovascular y respiratorio. El aparato cardiovascular fundamentalmente distribuye los nutrientes por todo el cuerpo, está relacionado con el intercambio de gases, oxígeno, anhídrido carbónico a nivel de pulmón, eso lo hace por la circulación menor, y recoge y retira los productos de desecho del metabolismo celular y los lleva al sistema excretor. Y el aparato respiratorio fundamentalmente interviene en el intercambio de gases respiratorios de oxígeno anhídrido carbónico entre la atmósfera y la sangre a nivel de los alvéolos pulmonares, esto es la hematosis pulmonar, y además controla el grado de acidez sanguínea, el pH, mediante la regulación de la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Cuando se produce un paro cardiorrespiratorio, entre las consecuencias que vamos a tener son de orden metabólico. Esto se produce porque la hipoxia genera metabolismo anaeróbico con afectación de la producción de energía necesaria para que las células del organismo asuman sus funciones, y además se genera acúmulo de ácido láctico con la aparición de acidosis, la cual se agrava por ausencia de eliminación. Entre las consecuencias hemodinámicas tenemos aumento de la presión venosa central con caída de la presión arterial. Estas presiones se van equilibrando debido al vaciamiento del sistema arterial y venoso. Hay dilatación cardíaca, vasoplejía que está mediada por anoxia y acidosis celular con caída de las resistencias periféricas. A nivel del sistema nervioso central ocurre lo siguiente. En el primer minuto post-paro ocurre una glucólisis intensa que agota el glucógeno perdiendo la obtención de energía para las células nerviosas. Hay una afectación fundamentalmente de las neuronas de la corteza cerebral. Se define al paro cardiorrespiratorio como la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea, la cual puede ser reversible por una intervención temprana, pero que derivará en la muerte sin ella. Una de las causas de paro cardiorrespiratorio es la muerte súbita cardíaca. Esta se define como la muerte natural debida a causa cardíaca, caracterizada por la pérdida abrupta de la conciencia dentro de una hora de iniciados los síntomas agudos en una persona con o sin enfermedad cardíaca preexistente, pero en quien el tiempo y el modo de la muerte son inesperados. Habitualmente, cuando hablamos de síntomas que inician el cuadro del paro cardiorrespiratorio, nos referimos al dolor de pecho coronario. La persona experimenta un dolor anginoso y antes de la hora de iniciado estos síntomas hace un paro cardiorrespiratorio, hace una muerte súbita cardíaca. Y otro concepto importante de esta definición es esta: en una persona con o sin enfermedad cardíaca preexistente. En realidad, esto se refiere a personas que tienen enfermedad cardíaca diagnosticada, pero no hay nada que haga prever que puedan desarrollar una muerte súbita, y en otros casos es una enfermedad completamente desconocida. La persona desconoce tener enfermedad coronaria. Vamos a ver ahora las distintas etiologías que pueden producir el paro cardiorrespiratorio. La más importante, dijimos, es la enfermedad coronaria. Después tenemos mecanismos como la hipoxia y anoxia, el reflejo vagal, las modificaciones del equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, las reacciones anafilácticas, las contusiones torácicas, el cateterismo cardíaco, el tromboembolismo de pulmón y la anestesia. En el caso de la enfermedad coronaria, se puede producir un ateroma que produce obstrucción del flujo de sangre y genera isquemia, o bien se rompe esta placa
y se complica con un trombo que obstruye total o parcialmente la luz de la arteria, generando isquemia severa o necrosis miocárdica. Todo eso puede producir trastornos eléctricos que llevan a la producción de este tipo de arritmia, que es una fibrilación ventricular, o bien producen un fallo mecánico produciendo un paro en diástole. La isquemia lo que provoca fundamentalmente es alteración en la relajación ventricular y eso les va a producir un paro en diástole. La hipoxia y anoxia se pueden producir por ahogamiento, atragantamiento, sobredosis de drogas, sobre todo las que deprimen el sistema nervioso central, inhalación de humo, intoxicaciones por monóxido de carbono o enfermedades que paralizan los músculos respiratorios, como es el caso de la miastenia gravis o el Guillain-Barré. La hipoxia y anoxia lo que producen es disminución de la actividad contráctil y finalmente paro cardíaco. Dicho de otra manera, la hipoxia y la anoxia provocan anaerobiosis, se agotan las reservas de glucógeno y eso lleva a un corazón inerte. Cuando la oxigenación se restablece, o sea, cuando el paciente sale del paro, este acúmulo de metabolitos de la anoxia deben ser eliminados por la perfusión coronaria a través del masaje cardíaco. Esto tiene implicancias desde el punto de vista del manejo de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Aunque veamos que se restableció la circulación durante 2 minutos más, tenemos que continuar con las compresiones torácicas justamente para que se laven todos estos metabolitos que están dentro de las arterias coronarias. El reflejo vagal puede producir paro cardiorrespiratorio. Esto no se produce en personas sanas. En una persona sana puede producir un cuadro sincopal, nunca va a producir un paro cardiorrespiratorio. En cambio, la gente que tiene afectación cardíaca, que tiene enfermedad específica del tejido ventricular, sí lo puede presentar. Los estímulos que generan reflejos vasovagales, básicamente tenemos los depresores linguales, la colocación de una sonda nasogástrica o la estimulación del seno carotídeo. Entre las alteraciones del equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico tenemos la acidosis metabólica, como la que se produce por ejemplo en la cetoacidosis diabética o en la insuficiencia renal, que producen arritmias ventriculares fatales y depresión de la contractilidad cardíaca, todo lo cual puede llevar a producir un paro cardiorrespiratorio. Y después tenemos alteraciones iónicas como la hiperpotasemia o la hipopotasemia, la hipercalcemia y la hipocalcemia, que pueden producir alteraciones de la repolarización ventricular que condicionan la aparición de arritmias ventriculares fatales. Ya vimos en el cuadro de anafilaxia, en el shock anafiláctico, que dijimos que es una reacción de hipersensibilidad inmediata en la cual intervienen un antígeno o alergeno, un anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, y células efectoras como los mastocitos y los basófilos. La liberación de los mediadores de la anafilaxia lo que va a producir a nivel cardiovascular es taquicardia, hipotensión arterial severa, arritmias ventriculares, y esto puede llevar a la producción del paro cardiorrespiratorio. En el caso de las contusiones torácicas lo que se produce es lo siguiente: un traumatismo, en el deporte por ejemplo, un traumatismo como puede ser el volantazo en un accidente de auto, produce, cuando encuentra el periodo vulnerable del ciclo cardíaco, que es esta fase de la repolarización ventricular, cuando entra un estímulo como este, un estímulo mecánico, que se transforma acá en un estímulo eléctrico, esto puede degenerar en una arritmia como esta, que es una fibrilación ventricular, y producir un paro cardiorrespiratorio. Cuando se realiza un cateterismo cardíaco, tanto diagnóstico como terapéutico, estos catéteres pueden generar, cuando tocan estructuras que son sensibles a los estímulos, arritmias
o defectos de la conducción ventricular que llevan a la producción de un paro cardiorrespiratorio. Otra causa de paro cardiorrespiratorio es el tromboembolismo de pulmón. Esto es un trombo en una vena sistémica que se fracciona en un émbolo que va por las cavidades derechas al pulmón, se impacta en alguna de las ramas de la arteria pulmonar y va a generar una obstrucción a nivel del lecho vascular. Esto genera alteraciones de la ventilación-perfusión, liberación de mediadores inflamatorios, aumento de la resistencia vascular pulmonar, todo lo cual puede producir un paro cardiorrespiratorio. Para el caso de la anestesia, en personas sanas sin patología previa, hay una incidencia de 1 en 100.000 de paros cardíacos intraanestesia. Estos se producen por estímulos vagales, exceso de dosis anestésica, broncoaspiración, anoxia. Inclusive en los bloqueos simpáticos se puede producir un colapso circulatorio que lo lleva al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Independientemente de la etiología que provoca el paro cardiorrespiratorio, el mecanismo que genera dicho paro es la arritmia más común, la más frecuente. El 80% de las causas de paro cardiorrespiratorio se produce por esta arritmia, que es una fibrilación ventricular. Es un ritmo ventricular anárquico, completamente irregular, que tiene actividad eléctrica pero no mecánica. Después tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, que tiene un ritmo ventricular más organizado que el de la fibrilación, pero que en algunos casos pierde la actividad mecánica del corazón y les provoca el paro cardiorrespiratorio. La asistolia habitualmente se ve en pacientes que tienen patologías terminales y la disociación electromecánica se ve en algunas patologías como en el infarto agudo de miocardio. Al séptimo, décimo día postinfarto hay un periodo de reblandecimiento en la pared del ventrículo que se afectó por el infarto, se produce una ruptura cardíaca y eso genera este tipo de alteración electromecánica. O sea, tienen actividad eléctrica como esta, pero no tienen actividad mecánica. Por eso se denomina disociación electromecánica. Vamos a ver ahora cuál es el mecanismo de producción del daño cerebral en el paciente en paro cardíaco. Cuando se produce el paro cardíaco, en algún momento del cuadro todos los órganos van a sufrir las consecuencias de la anoxia. Pero el cerebro no tiene reservas de glucógeno. En un minuto las agota. Cuando se produce el paro, en un minuto se agotan las reservas de glucógeno. Por lo tanto, es el único órgano que necesita de un flujo permanente y constante de sangre para que no haya daño cerebral. La anoxia neuronal a los 4 minutos ya produce daño cerebral irreversible. O sea que después de los 4 minutos, si el paciente se recupera del paro después de este tiempo, ya va a quedar con algún daño neurológico. Y después de los 10 minutos ya hay muerte cerebral. Aunque el paciente salga del paro, va a quedar en vida vegetativa. La lesión se produce porque hay falta de oxígeno y de glucosa y esto se genera por la ausencia de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 55 a 75 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Cuando hay una caída de 15 a 18 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, que es el umbral de la transmisión sináptica, se provoca la pérdida de la conciencia. En el caso del paro cardiorrespiratorio, lo que hay es ausencia de flujo sanguíneo cerebral y se llega al umbral de la función de membrana. Se reduce la cantidad de oxígeno y de glucosa, se produce una disminución de ATP con aumento de lactato por producción de metabolismo anaeróbico,
hay una disminución de la producción de ATP, se provoca una falla en las bombas de la membrana celular. Estas bombas habitualmente lo que hacen es sacan sodio y meten potasio. Cuando dejan de funcionar, se invierte el flujo iónico y se produce una entrada de sodio, entrada de calcio, cloro y salida de potasio. Este movimiento iónico provoca una despolarización de la célula y activa receptores como los del glutamato. El glutamato es un aminoácido excitatorio que aumenta la entrada de calcio desde el extracelular al intracelular y promueve la salida del calcio mitocondrial. Ese aumento de calcio intracelular causa edema celular, activa enzimas como las proteasas intracelulares, las lipasas y genera liberación de radicales libres, todo lo cual promueve la muerte neuronal. Vamos a ver ahora cómo se realiza el diagnóstico del paro cardiorrespiratorio. Primero, tenemos que determinar la inconsciencia. No tiene actividad cardíaca, no tiene actividad respiratoria. Para valorar la conciencia o inconsciencia de la víctima del paro cardiorrespiratorio, podemos valernos de estímulos verbales, hablarle al paciente, decirle algo para ver si responde, moverlo, por ejemplo, pero lo más efectivo es provocar algún tipo de estímulo doloroso, como por ejemplo puede ser estimularle las tetillas para ver si responde o no. Si no responde a los estímulos, inferimos que el paciente está inconsciente. La valoración de la actividad cardíaca se realiza por la palpación del pulso de las grandes arterias. No se deben tomar pulsos periféricos. Grandes arterias tenemos el pulso carotidio, ya dijimos que el pulso carotidio está a lo largo del borde interno del músculo esternocleidomastoideo, por debajo del ángulo de la mandíbula, y el femoral, que está entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, en la parte media. Si no hay pulso carotidio o pulso femoral, inferimos que no hay actividad cardíaca. Para valorar la actividad respiratoria, nos valemos de esta maniobra de miro, siento, escucho. ¿Qué miro? El tórax de la víctima para ver si tiene movimientos respiratorios o no. ¿Qué escucho? Lo que hago es acerco el oído a la boca de la víctima para ver si percibo, escucho ruidos respiratorios. ¿Y qué siento? Lo que tengo que sentir es, acercando la mejilla a la boca de la víctima, si expira aire por la boca o no. Y otros elementos diagnósticos, pero ya secundarios, son la presencia de cianosis y la presencia de miriasis, o sea, la dilatación de la pupila. Al minuto del paro cardiorrespiratorio, después de un minuto de hipoxia cerebral, ya se produce dilatación de la pupila. Esto, que son los signos premonitorios del paro cardiorrespiratorio, se pueden ver, por ejemplo, en un paciente que lo estamos controlando por otra situación que no es un paro todavía, como puede ser un atragantamiento, un trastorno asfíctico agudo. Cuando el paciente presenta bradicardia con brusca caída de la presión arterial, cambios del patrón respiratorio, vagabondeo ocular o la presencia de arritmias ventriculares, todos esos signos son premonitorios de inminencia de un paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico diferencial lo tenemos que plantear con los cuadros de síncope, con las convulsiones, con el accidente cerebrovascular, con los cuadros de shock y con la hipoglucemia. Pero fundamentalmente el diagnóstico diferencial lo tenemos que plantear con los cuadros de síncope. Un cuadro de síncope es un cuadro que se caracteriza por la pérdida brusca y transitoria de la conciencia, asociada con pérdida del tono postural, es decir,
la persona que presenta un cuadro sincopal no se puede mantener de pie y tiene recuperación espontánea y completa de la conciencia. Y esto está provocado por una caída repentina y transitoria del riego sanguíneo cerebral. Entonces lo que vamos a ver es una persona que está inconsciente, pálida, sudorosa, está hipotónica, está inmóvil, pero la respiración está presente, es superficial, está hipomneico, tiene una frecuencia respiratoria baja, está bradipneico y tiene pulso palpable en las grandes arterias. Y estas dos características son las que lo van a diferenciar del paro cardiorrespiratorio. En este caso, están presentes, tiene pérdida de la conciencia como el paro, pero tiene respiración y tiene actividad cardíaca que se establece por la presencia del pulso en las grandes arterias. Vamos a ver ahora el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Esto se denomina soporte vital. El soporte vital tenemos uno que es el básico, que es el que vamos a ver en esta clase, que son las primeras medidas que se implementan para tratar de sacar a la víctima de un paro cardiorrespiratorio de esa situación. El soporte vital avanzado va a ser el que realiza el equipo de emergencia y complementa el anterior, y el prolongado son todas las medidas que se toman en la internación para evitar las secuelas, fundamentalmente las neurológicas, las renales. El soporte vital básico es un nivel de atención indicado para las víctimas de paro cardiorrespiratorio aplicados hasta que el paciente reciba la atención médica completa. Se trata de un conjunto de maniobras encaminadas a revertir el estado de paro cardiorrespiratorio, sustituyendo primero para intentar reinstaurar después la respiración y circulación espontánea, con el objetivo fundamental de recuperar las funciones cerebrales en forma completa. El objetivo entonces es mantener una ventilación y circulación que permitan asegurar la oxigenación de los tejidos mínima hasta que se pueda realizar el soporte vital avanzado. Para hacer más eficientes estas maniobras, se ha ideado esto que se llama la cadena de la vida, que son a manera de una cadena justamente eslabones que están engarzados y que son interdependientes. El primer eslabón es reconocimiento del paro cardiorrespiratorio, esto es hacer el diagnóstico, reconocer que se ha producido un paro cardiorrespiratorio. Cuando se reconoce la presencia del paro cardiorrespiratorio, lo primero que hay que hacer es llamar a un servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido llegue este, más chance de vida le damos a la víctima. Hay un tiempo crítico de 8 minutos para que llegue este servicio de emergencias y le dé más probabilidades de sobrevida y evitar las complicaciones. Inmediatamente vamos a comenzar a hacer la reanimación cardiopulmonar y si tenemos un cardiodefibrilador, lo que vamos a hacer es desfibrilar precozmente al paciente. Para hacer justamente todas estas maniobras de la mejor manera posible, alguien tiene que tomar el liderazgo en esta situación. El líder lo que tiene que hacer básicamente es ordenar, llamar al servicio de emergencias, si hay un cardiodefibrilador cerca de la víctima, traerlo lo más pronto posible y comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar en las cuales él va a indicar cómo se debe hacer. La víctima del paro cardiorrespiratorio idealmente tiene que estar en decúbito dorsal, tiene que estar acostada y sobre una superficie dura. Lo ideal es en el piso. ¿Por qué? Porque las compresiones torácicas van a ser más eficientes.
Las maniobras básicas de este soporte vital es lo que se conoce con las siglas de ABC. A es apertura de la vía aérea, B es la respiración boca a boca y C es la circulación. El manejo respiratorio consiste en liberar la vía aérea, realizar la apertura de la vía aérea y luego la respiración boca a boca. La liberación de la vía aérea consiste en colocar el dedo índice de una mano abriendo la boca con la otra mano y retirar cualquier tipo de objeto que se encuentre en la misma. Esto se realiza con una maniobra de barrido digital. Lo que tratamos de hacer es sacar desde comida, si regurgitó o vomitó, a una prótesis que puede interferir con la respiración boca a boca. La apertura de la vía aérea se realiza porque, al haber pérdida de conocimiento, todos los músculos pierden tono muscular. La lengua, por lo tanto, pierde tono muscular y se va hacia atrás y obstruye la entrada de aire. Entonces lo que vamos a hacer es una maniobra que se llama frente-mentón, que es provocar una hiperextensión de la cabeza. Con eso lo que vamos a hacer es que la lengua se vaya hacia adelante y desobstruye la vía aérea. En el caso de una víctima de paro cardiorrespiratorio en el contexto de un traumatismo, lo que vamos a hacer es colocarnos por detrás de la cabeza de la víctima, con las manos en forma de garra, tomamos las ramas del maxilar inferior, las traccionamos hacia arriba y las desplazamos hacia adelante. Esta maniobra nos va a permitir realizar la respiración boca a boca sin que se interponga la lengua. Y lo que hay que evitar es flexionar o girar la cabeza justamente para evitar daño a nivel de la médula cervical. Una vez que realizamos la liberación y la apertura de la vía aérea, lo que vamos a hacer es la respiración boca a boca. Esto consiste en tenemos que pinzar las fosas nasales para evitar que el aire se escape a través de las mismas. Tenemos que aproximar la boca de la víctima para que se adapte a nuestra boca y vamos a realizar un esfuerzo expiratorio importante tomando un volumen de unos 700 mililitros. Todo va a depender de nuestra capacidad torácica y del tórax de la víctima, y lo que tratamos de hacer es insuflar el aire, lo cual lo vamos a constatar porque vamos a ver que el tórax se expande. Incluso cuando retiramos la boca, si nos acercamos a la boca de la víctima, vamos a percibir justamente la salida del aire de la vía aérea. El manejo de la circulación básicamente consiste en realizar un golpe precordial, que les voy a explicar para qué se realiza, y el masaje cardíaco externo. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es el masaje cardíaco externo. El golpe precordial lo que intenta hacer es convertir la energía mecánica del golpe que vamos a aplicar en energía eléctrica. ¿Para qué? Para tratar de revertir a la arritmia que habitualmente provoca el paro cardiorrespiratorio, que es la fibrilación ventricular. Consiste en un impacto súbito con el borde cubital, con el puño cerrado, desde una altura de unos 20 a 30 centímetros en la mitad inferior del tórax. Para realizar el masaje cardíaco externo, lo primero que tenemos que buscar es el sitio donde vamos a colocar el talón de nuestra mano para realizar la compresión. El sitio es por encima del apéndice cifoide y un poco hacia la izquierda del esternón. Este es el punto donde vamos a colocar, como se ve en la figura, con los dedos entrelazados de las manos, el talón de una mano apoyado en este punto. El masaje cardíaco externo, las compresiones torácicas, se realiza de la siguiente manera.
La víctima, dijimos, está habitualmente en el piso, en decúbito dorsal. Nosotros nos ubicamos a uno de sus lados, habitualmente a la derecha. Colocamos el talón de una de nuestras manos con los dedos entrelazados sobre el punto que les mostré recién, los brazos bien extendidos, y utilizamos las caderas como brazo de palanca para impulsar nuestro tórax sobre el tórax de la víctima para lograr una depresión de unos 4 a 5 centímetros. Los brazos extendidos y tienen que actuar como si fuesen pistones que comprimen el tórax. La frecuencia de estas compresiones tiene que ser de 100 por minuto. Habitualmente lo que tenemos que hacer es, después de la compresión, dejar que el tórax expanda. El tiempo de compresión y descompresión tiene que estar repartido 50% para cada uno de ellos, y tenemos que evitar las interrupciones. Tiene que ser una maniobra continua. ¿Cuál es el efecto que tiene justamente realizar estas compresiones torácicas? Existía una idea, una creencia de que lo que hacemos es exprimir el corazón con las compresiones. En realidad, esto no es así. Lo que hacemos cuando comprimimos el tórax básicamente es aumentar la presión a nivel del tórax. Esto va a producir compresión en las venas que se colapsan, y esto va a producir un flujo de sangre que se dirige hacia las arterias. El gasto cardíaco que obtenemos con estas compresiones es de alrededor de un 30% del normal, pero suele ser suficiente para mantener vivas las neuronas. La alternancia entre las compresiones y las ventilaciones, sea uno o dos reanimadores, tiene que ser 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones boca a boca. Al ABC del soporte vital básico que vimos recién, le vamos a agregar esta letra D de desfibrilación. Este equipo lo que hace fundamentalmente es producir una descarga eléctrica en el corazón que produce una despolarización y permite que se reinicie la actividad eléctrica normal. Dijimos que la fibrilación ventricular es la responsable del 80% de los casos de paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, la presencia de este equipo lo más precozmente donde hay una víctima de un paro cardiorrespiratorio va a salvar más vidas. Este tipo de equipo lo que hace básicamente es da una descarga eléctrica a través de la pared del tórax dirigida al corazón. Y lo que hace es, este es un paciente que tiene una fibrilación ventricular, y en este punto se le aplica la descarga eléctrica. Aquí comienza un periodo que se llama de despolarización diastólica espontánea, hasta que en un punto algunas células del marcapaso retoman el ritmo cardíaco normal. Aparece este ritmo eléctrico y va a aparecer actividad mecánica en el corazón. Aquí está graficada la importancia de la desfibrilación precoz. Por cada minuto que se retrase la descarga, las posibilidades de supervivencia disminuyen hasta en un 4% cuando estamos realizando las maniobras de RCP básicas, y hasta en un 10% si estas no se aplican. De allí la importancia de producir justamente la desfibrilación lo más precozmente posible. Cuando la víctima de un paro cardiorrespiratorio sale del paro, lo que hacemos es colocarlo en esta posición que se llama posición de seguridad. Tiene que estar en decúbito lateral, los miembros que están en contacto con la superficie tienen que estar extendidos y los opuestos flexionados. Todo esto lo hacemos para que la ventilación sea adecuada. Si el paciente vomita, que no se aspire, y con esto justamente evitamos complicaciones. ¿Cuáles son los criterios de finalización de las maniobras de RCP? Si el paciente restableció
la ventilación y la circulación, que es el objetivo de estas maniobras, damos por finalizadas justamente la realización de las mismas. Cuando después de 20 minutos de maniobra de RCP no observamos ningún signo de vitalidad, habitualmente se terminan las maniobras porque consideramos que ya no hay forma de recuperarlo a la víctima. Cuando hay signos claros de muerte biológica, suspendemos las maniobras y en casos especiales como en el caso de los niños, cuando hay hipotermia, cuando hay pacientes electrocutados, ahogados o intoxicados, el tiempo que debemos continuar las maniobras es mucho mayor. Son 60 minutos, porque hay casos en los cuales después de este tiempo han tenido sobrevida sin secuelas neurológicas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar RCP? Si un paciente tiene una enfermedad terminal, no se debe realizar. Cuando el paciente lo solicitó legalmente a través de lo que se conoce como testamento vital, no se debe realizar. Cuando el médico lo haya especificado claramente en la historia clínica, no reanimación, no se debe realizar. O cuando hay evidencia de lesión cerebral irreversible. En situaciones dudosas, cuando se nos plantea realmente la duda de si hacemos o no la reanimación, siempre el beneficio tiene que estar en favor del paciente. Siempre se debe conceder el beneficio de la duda procediendo a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Como conclusión entonces, el paro cardiorrespiratorio es una situación de emergencia. Tenemos un tiempo no mayor a 4 minutos para reconocer el cuadro y empezar a actuar con todos los eslabones de la cadena de supervivencia para evitar que esta persona se muera. El tiempo es fundamental, el tiempo es vida. El diagnóstico se realiza porque el paciente está inconsciente, no late, no respira. Tenemos que activar la cadena de la vida y realizar el soporte vital básico. El soporte vital básico es el ABC, al cual le agregamos la desfibrilación, que es una forma muy efectiva para cortar la fibrilación ventricular, que es la arritmia que habitualmente produce este tipo de cuadro.